antes de compartir la palabra de Dios. Señor Dios, te damos muchas gracias una vez más, Padre, porque nos permites, Señor, estar delante de ti. Ahora te pedimos, Señor, que tú prepares nuestros corazones, prepares nuestras mentes, de tal manera, Señor, que podamos discernir tu mensaje, tal cual, Señor, para nuestras vidas, para que lo entendamos, para que lo aprovechemos, pero también, Señor, para que lo podamos compartir con la gente que nos rodea, Señor. Te pido, Señor, que hagas estar atentos nuestros oídos y nuestras mentes, y quita, Señor, el sueño de nosotros y permite que podamos acatar y entender tu mensaje. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermano. Así que somos poquitos. ¿Qué será? ¿Será el frío? Que ya no queremos a algunos levantarnos temprano, o nos da flojera salir de nuestra casa porque sí ha estado haciendo frío, hermanos. Pero pues hagamos un esfuerzo, hermanos. Tengamos esa viveza en nuestros corazones y en nuestra mente y en nuestro cuerpo, claro, también, para poder levantarnos temprano y poder llegar a la casa del Señor. El Señor tiene preparadas cosas interesantes para cada uno de nosotros. Eso que ni duda nos quepa, hermanos. Siempre hay cosas interesantes, así que no digamos a qué voy al servicio, siempre hacen lo mismo y dicen lo mismo. No es cierto. Siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay algo nuevo que el Señor ha preparado. Dice la Escritura que siempre, todos los días, hay misericordias nuevas para nuestra vida. Bien, hermanos, el tema de esta mañana ha sido titulado El sentido a la vida. Y yo quiero comenzar preguntando, hermanos, a cada uno de ustedes, si ustedes a su vez se han preguntado en algún momento de su vida por qué están viviendo, o por qué están existiendo, o para qué están viviendo, o para qué están existiendo. Y hermanos, siempre que hacen uno una pregunta, o que los predicadores hacen una pregunta, muchas de las veces dicen: les hago esta pregunta, hermanos, pero no levanten la mano. Pero en esta ocasión yo sí les voy a pedir: levanten su mano. ¿Quién en algún momento de su vida ha pensado, o ha tenido, o se ha detenido para decir: ¿qué objeto tiene mi vida? ¿Qué objeto tiene mi existencia? Levanten su mano, porque si no, entonces a lo mejor nada más lo he pensado yo solito. A ver, levanten, ya hay manos levantadas, ya no soy yo solito. Sí, ¿verdad? Amén. Sí. Gracias, hermanos. Sí, esto del sentido a la vida, no sé, hermanos, a veces, no sé, tal vez por alguna situación difícil que estamos pasando, o por alguna presión que estamos teniendo del trabajo, de la casa, alguna situación económica, hermanos, nos hace tal vez detenernos un poquito en nuestro caminar y decir: bueno, y lo que he vivido ha valido la pena, o lo que voy a vivir según lo que Dios me dé de vida, ¿valdrá la pena? Sí, se han preguntado eso, ¿verdad? En algún momento. Y el mundo, la gente de allá afuera, también se pregunta de pronto eso. Hay muchísima gente que de pronto nosotros no nos damos cuenta, pero que también está en situación difícil, de pronto con tantas cuestiones que tiene en su vida, en su mente, que de pronto no se valora, hermanos, el sentido de la vida. Apenas, no sé si ustedes escucharon en las noticias, hermanos, de un niñito, no me acuerdo su edad, me parece, no sé si de 12 años o 13 años,
que se suicidó el niño. ¿Por qué se suicidó? Los que vieron esa noticia, entonces no la vieron, ¿verdad? Pero se suicidó por el bullying, uno más, podemos decir, por el bullying, y porque pues a lo mejor la falta de persuasión de los padres y eso, entonces hay situaciones así, tan así ya en este tiempo, ¿verdad? Ya no esperemos a una persona mayor que ha vivido muchos años y que bueno, por esas vivencias ha tenido situaciones difíciles y bueno, a veces, aunque no se puede justificar, nosotros no tenemos derecho, hermanos, de quitarnos la vida porque nosotros no nos dimos la vida a nosotros mismos, entonces no tenemos el derecho, pero la gente lo hace, la gente lo hace. Y hermanos, el concepto secular del sentido de la vida, el sentido de la vida, les digo, se ha manejado tanto, se da tanto en la población mundial, hermanos, que lo tienen que ver inclusive los filósofos, se ha estudiado a través de la filosofía, a través inclusive de la literatura. Hay libros escritos en los cuales se habla del sentido de la vida, se habla de qué forma nosotros podemos retomarle el sentido a la vida. Nosotros los mexicanos decimos el sabor a la vida, para darle sentido, ¿verdad? El sentido de la vida constituye una cuestión filosófica sobre el objetivo y el significado de la vida, o mejor dicho, de la existencia, hablando más en general, hermanos. Y este concepto se puede expresar a través de cuestionamientos, tales los que ya les decía, ¿por qué estamos aquí o qué es la vida, hermanos? Ha sido objeto de un gran estudio filosófico, les decía yo, científico, psicológico, inclusive literario, les decía yo, a lo largo de la historia. Pero también se ha estudiado en el aspecto o en la ciencia teológica, hermanos, también el sentido de la vida. A veces lo queremos buscar en el mundo, con los placeres que da el mundo. Queremos, como dicen allí, ahogar las penas, ¿verdad? Pero no vamos a encontrar muchas respuestas, no vamos a encontrar situaciones que realmente nos hagan sentirnos felices, satisfechos, contentos de lo que hemos vivido y de lo que Dios nos permitirá seguir viviendo, no sabemos hasta qué tiempo, ¿verdad? Pero este cuestionamiento del sentido de la vida ha dado muchísimas respuestas de diferentes puntos de vista y según los valores culturales y ideológicos de nuestra civilización, hermanos. Pero, ¿qué de esto que nosotros estamos comentando? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice nuestro Dios con respecto al sentido de la Biblia? La Biblia dice, hermanos, así en forma general, que el propósito de nuestra vida como cristianos es llegar a ser amigos de Dios, así lo marca, es llegar a ser amigos de Dios, porque nosotros podemos entender el concepto de amigo, ¿verdad? Podemos entender qué es un amigo para nosotros. A veces los hijos, las hijas, tienen más confianza con los amigos, con las amigas, que con sus propios padres, porque se genera una amistad pues tan grande, tan plena, ¿verdad? Que a veces confiamos más a los amigos que a los padres. A veces decimos, es que mi papá, mi mamá no me va a entender, me va a regañar, me va a correr si la situación es más grave, hermanos. Y entonces preferimos buscar a los amigos para decirles
nuestras penas, para contarles nuestras situaciones difíciles. Pero precisamente por eso, ¿verdad?, es que el propósito de la vida cristiana es llegar a ser amigo de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Él dijo: ya no los llamaré siervos, porque los siervos no conocen lo que hace su Señor, sino los voy a llamar ¿cómo? Amigos. Así lo dijo el Señor Jesús: los voy a llamar amigos, ¿verdad? Pero veamos cuál es el fundamento, hermanos, cuál es lo que nos hace pensar, lo que nos hace dar el verdadero sentido a nuestras vidas. Primero, una parte: Dios es nuestro creador. Dios es nuestro creador. Ahí en el Salmo 100 y el versículo 3, a ver si lo quiere buscar alguien, si lo quieren buscar todos, hermanos. Salmo capítulo 100, versículo 3. Dios es nuestro creador. Fíjense lo que dice el salmista. A ver si alguien nos los puede leer. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo nosotros y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos ovejas de su prado. Amén. Gracias a los dos. Qué bueno que así estemos de atentos, ¿verdad? ¿Cómo dice allí? Que nos creó Él y no nosotros a nosotros mismos, porque pueblo suyo somos y ovejas de su prado, ¿verdad? Ya con eso, hermanos, a veces ya no hay que hacer decisiones propias de decir: yo sé mi camino, yo sé mi destino, yo sé lo que voy a hacer con mi vida, es mi vida, así luego decimos, ¿verdad? Pues es mi vida, yo la voy a vivir como yo quiera. Pero no es cierto, hermanos, porque nosotros fuimos creados por nuestro Dios, y si Él nos hizo, Él es el que tiene todas las reglas, todo el camino, todo, hermanos, para que nosotros podamos caminar ahí. No nos hicimos a nosotros mismos, dice la Biblia. Ahora, el Creador tiene un propósito para todo lo que Él ha hecho. No lo hizo nada más así, ¿verdad? Cuando creó Dios al hombre, ¿qué le dijo, hermanos? Ahora que están estudiando el Génesis, o bueno, que debemos estudiar el Génesis. Crecer y multiplicaos, ¿verdad? Pero también le dijo: y señorear la tierra, ¿verdad? Entonces hay un propósito, ¿verdad? Desgraciadamente ese propósito se trastornó con el pecado, vamos a decir, con el pecado original. Pero Dios sigue estando en esa misma situación. Dios nos creó, hermanos, con una necesidad espiritual, ¿sí? No nada más es: sí, es cierto, ya estamos aquí, vamos a multiplicarnos, vamos a señorear la tierra, pero también dio una necesidad espiritual y un deseo que incluye allí, en esa necesidad espiritual, un deseo de hallarle sentido a la vida. Allá en el monte de las bienaventuranzas, el Señor Jesús, ¿verdad?, les dijo: bienaventurados los pobres. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Es algo que nos está haciendo pensar, hermanos, que nuestra vida no es cualquier cosa, que no estamos aquí nada más para llenar la tierra y se acabó. Satisfacemos, hermanos, entonces esa necesidad espiritual cuando nos acercamos a Dios, ¿verdad? La Biblia nos dice, ahora sí quiero que busquen Santiago capítulo 4, versículo 8, ¿verdad? Cuando nos acercamos a Dios es que nosotros nos damos cuenta cuánto valemos, cuánto somos apreciados por nuestro Dios. ¿Y qué dice Santiago 4, 8?
dice, primeramente, acercaos a Dios, ¿y qué? Y Él se acercará a vosotros, hermanos. Él está cumpliendo su promesa, porque Él está siempre dispuesto a acercarse a nosotros, hermanos. A fin de ser amigos de Dios, hermanos, debemos de cumplir con el propósito para el cual Dios nos creó. Y allá, solo anótenlo, no quiero que lo busquen, pero solo anótenlo si quieren buscarlo después en su casa, en el Eclesiastés, en el capítulo 12 y versículo 13, ¿verdad? Dice, para esto fue creado el hombre, para temer y amar a Dios y obedecer sus mandamientos. Fíjense bien, lo digo otra vez. Para esto fue creado el hombre, para temer y amar a Dios y obedecer sus mandamientos. ¿Sí? Si lo van a leer, yo lo estoy leyendo acá en una versión que se llama versión lenguaje actualizado, pero ustedes lo van a ver en Reina Valera. Es la misma idea, el mismo sentido. El hombre fue creado para temer y amar a Dios y obedecer sus mandamientos. Ya, este es el todo del hombre, hermano. Ese es el todo del hombre y de la mujer, para que no se vayan a pensar las mujeres que ellas no. Del hombre y de la mujer, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido entonces de la Biblia según la Escritura? En Proverbios, eso quiero que sí lo busquen, Proverbios 2:20. La Escritura dice en Proverbios 2:20, también es una versión que encontré, no es la Reina Valera, pero les digo, es la idea. Dice la primera parte del versículo: el propósito es que andes en el camino de los buenos y que guardes la senda de los justos. Porque dice, porque los rectos son los que residirán en la tierra, y los exentos de culpa son los que se quedarán en ella. En cuanto a los inicuos, serán cortados de la mismísima tierra, y en cuanto a los traicioneros, serán arrancados de ella. Hermanos, desde el principio, les decía yo, ya les mencionaba, ¿verdad?, que cuando Dios creó al hombre, desde el principio tenía una sola idea nuestro Dios de lo que quería para el ser humano. Sin embargo, les decía, el ser humano desde el principio ha querido hacer las cosas a su manera, y por eso se aparta de Dios, ¿verdad? Porque Dios siempre cumple su propósito original, ¿sí? Porque no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta, dice la Escritura. Y por eso dice que va a arrancar a los inicuos de la tierra en su tiempo, hermanos, en su tiempo. Por lo que nuestro propósito en la vida, por lo que es lo mismo, lo que le da sentido a nuestra vida, es permanecer cerca de Dios y obedecerlo, ¿verdad? Permanecer cerca de Dios y obedecerlo. Y finalmente, hermanos, ¿cuál es en concreto, hermanos, el propósito de Dios específicamente para nuestras vidas? Es decir, lo que le da sentido a nuestras vidas. Lo vamos a ver en las siguientes citas bíblicas. Ahorita se las doy, pero quisiera que volviéramos a checar, hermanos, la lectura que hicimos de Lucas, ¿verdad? De Lucas 4, del 14 al 21, ¿sí? La que leímos con la hermana previa al mensaje. Esto, hermanos, así como ustedes ya lo leyeron, esto podemos decir que es el proyecto o la propuesta de misión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice que el Señor Jesús, al principio dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Venía ya investido
con el poder del Espíritu, ¿verdad? Porque se me olvidaba decirles, hermanos, que no estamos solos en este caminar, en este darle sentido a nuestra vida, en este someternos a Dios, en este temor a nuestro Dios. Está con nosotros el Espíritu Santo de Dios. Acuérdense siempre, hermanos, de que cuando las cosas nos parecen difíciles, que tengamos en nuestra mente que no estamos solos, sino que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. No solamente para redarguirnos, no solamente para hacernos pensar que somos hijos de Dios, pero sí también, hermanos, para darnos fuerzas, para darnos entendimiento, sabiduría de cómo caminar en el camino que nuestro Dios nos ha trazado, sin desviarnos, hermanos. Bien, entonces Jesús dice que volvió en el poder del Espíritu a Galilea, o sea, ya venía investido del Espíritu Santo, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, dice. Versículo 15 dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, que también leímos esta lectura, ¿verdad?, anterior. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Además, a predicar el año agradable del Señor. Hasta ahí, esa es la propuesta de misión de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien, porque el Señor Jesús también nos dijo, las cosas que yo hago, ustedes también habrán de hacerlas. Entonces, ¿cuál es la propuesta del Señor Jesús? Y que da sentido también a nuestras vidas. Dice, por cuanto me han ido para dar buenas nuevas a los pobres. 1. 2. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Número 3. A pregonar libertad a los cautivos. Número 4. A dar vista a los ciegos. Número 5. A poner en libertad a los oprimidos. Y número 6, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sí? Si de pronto a lo mejor, como luego le hacemos en la Junta de Administradores, si estuviera el Señor Jesús en la Junta de Administradores, dijera, a ver, hermanos, esta es mi propuesta de misión. Este es lo que yo me propongo de hacer y realizar. ¿Sí? Así que los que estén de acuerdo conmigo, pues entonces me van a ayudar a hacer esto. Esto es lo que está diciendo la Escritura a través de esta lectura, ¿verdad? Y acuérdense que el mismo Jesús también estaba lleno del Espíritu Santo para que pudiera hacer todo esto que estamos leyendo, hermanos. Y ya dice después, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga. Dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Yo me imagino que si estaban fijos, estaban sorprendidos de lo que estaba diciendo. Y más adelante, si seguimos leyendo, unos hasta se preguntaban, ¿verdad? Decían, ¿cómo es este que nos habla de todo esto? ¿Qué no este era el hijo del carpintero? ¿Verdad? Como no creyendo, pero a la vez estaban sorprendidos de lo que el Señor estaba diciendo, ¿verdad? Y por eso en el versículo 21 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Hoy se ha cumplido. Como diciendo, aquí estoy yo soy el cumplimiento de la escritura. Porque Isaías lo profetizó, si se acuerdan que lo vimos en Isaías 62, ahí lo profetizó, y él lo dice con respecto a él, con respecto a su persona. Por eso dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, este es el proyecto de misión de nuestro Señor Jesucristo.
y nos invita, hermanos, a que nosotros también trabajemos con este mismo proyecto, hermanos, y que esto va a dar sentido a nuestras vidas, ¿verdad? Nada de que voy al mundo, nada de que hago esto que no le agrada a Dios para sentirme contento, para sentirme satisfecho, ¿verdad? Muchas personas, ¿verdad?, beben licor para estar contentos, para estar alegres, o a lo mejor según ellos para darle sentido a su vida, ¿no?, o para reflexionar por lo menos en eso. Pero nosotros tenemos en la Escritura, en esto que nos está diciendo el Señor Jesús, nuestro proyecto de misión, al igual que el Señor Jesucristo, nuestro proyecto que le da sentido a nuestras vidas. Y hermanos, les decía yo, y quiero terminar con estos versículos, hermanos. Quieren buscar, por favor, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2 y versículo 10. Allí dice una gran verdad, hermanos. De verdad, cuando leemos la Escritura, valoremos lo que estamos leyendo, pero apliquémoslos obviamente a nuestras vidas. ¿Qué dice Efesios 2:10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Ahora ustedes díganme, ¿sí o no esto es realmente el sentido de nuestras vidas? Para esto fuimos creados, hermanos. Sí, es cierto, tenemos el propósito de llenar la tierra, ¿verdad?, de multiplicarse, pero hay algunos que se quedaron en eso y se siguen multiplicando todavía, y si no, pregúntenles a los chinos. Entonces, la situación es esta, hermanos, que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: porque somos hechura suya, hermanos, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Pero no solamente es eso, sino las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, el propósito de Dios fue que anduviésemos en buenas obras, porque Él de antemano las preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. Él, en una palabra, trazó el camino, hermanos, que debemos de seguir. Y sobre ese camino tenemos que estar. Sobre esa línea tenemos que permanecer. Y nada de que me desvío tantito y luego me meto otra vez y me vuelvo a desviar y me vuelvo a meter, no, hermanos. Tenemos que ser constantes en esto, hermanos, porque Dios se preocupó por cada uno de nosotros para preparar esas buenas obras de antemano, como dice el apóstol Pablo a los Efesios. Ahora, quiero que busquen la primera carta del apóstol Pedro, es decir, primera de Pedro. Ahí hay otra porción de la Escritura. La Biblia está llena de muchas porciones en donde nos habla de cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas y cuál es el verdadero sentido que debemos de darle a nuestras vidas. Primera de Pedro, capítulo 1. Quiero que lo busquen. Yo voy a hacer la lectura y quiero que ustedes me vayan siguiendo, pero quiero que lo tengan, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 9. Primera de Pedro 1, del 3 al 9. ¿Sí ya lo tienen? Amén, hermanos. Bueno, dice la Escritura, y fíjense bien, hermanos, lo que vamos a leer y transpórtenlo a sus vidas. Hay que transportarlo a nuestras vidas y ver esto que es palabra de Dios. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario,
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. ¿Cuál es el fin de nuestra fe, hermanos? La salvación de nuestras almas. ¿De qué nos ha servido vivir desde tiempo atrás? Yo les decía, pues eso, estar cultivando nuestra fe constantemente. ¿De qué nos va a servir nuestra vida de aquí en adelante hasta que Dios nos preste la vida? Pues es seguir acrecentando nuestra fe. Y esto, hermanos, al terminar, como dice aquí, cuando Cristo sea manifestado, entonces el fin de nuestra fe será que hayamos alcanzado la salvación de nuestras almas. Así que ahora ya no hay pretexto de decir ¿para qué existo? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Esto es el sentido de nuestra vida, hermanos. Esto. Y termino con la porción de la escritura que está en el Eclesiastés. Les digo esa, si lo anotaron, es Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esto es, a fin de cuentas, hermanos, dice, como dice aquí, el fin del discurso: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Ese es el sentido de nuestras vidas, hermanos. Realmente, esto es lo que nos debe dirigir, lo que nos debe motivar, lo que nos debe empujar, hermanos, porque a veces ya no queremos caminar, lo que nos debe empujar a seguir adelante. Porque dice en Pedro, fíjense, por eso les dije, fíjense bien en lo que dice en Pedro, que vamos a tener pruebas, es cierto, y que nuestra fe va a ser probada, pero que al fin del tiempo dice que nuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria y en honra, cuando Jesucristo sea manifestado. Así que, hermanos, ya no hay, ¿verdad?, de que para dónde nos hacemos, para dónde vamos. Ya sabemos para dónde vamos, hermanos. Sé fiel hasta la muerte y nada más. Es el sentido de nuestra vida. Ahora ya sabemos, ahora ya, aunque a nuestra mente venga la pregunta de por qué existimos, recordemos esto que hemos escuchado, hermanos. Por eso yo le pedía a Dios en la oración que nos hiciera entender plenamente cuál es el mensaje de esta mañana. Y es que tenemos muchas razones por las cuales vivir, muchas razones por las cuales existir, y mucho tiempo, creo yo, para temer a Dios y guardar sus mandamientos, hermanos. Así como están, tengamos palabra de oración. Señor Dios Todopoderoso, gracias, Padre, porque no solamente nos formaste, no solamente nos trazaste un camino, no solamente nos diste una fe, sino que tú eres quien da sentido a nuestras vidas. Tú eres nuestra motivación, mi Dios. Tú eres quien nos alegra, Señor, nuestra existencia. Tú eres quien nos conforta en el tiempo de la angustia. Tú eres, Señor, quien nos levanta cuando caemos. Señor, ¿a quién iremos? Dice el apóstol Pedro, si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Que eso sea lo que nos mueva, Padre,
que eso sea lo que nos lleve en este caminar, a veces difícil, a veces que el mundo nos llama, pero enséñanos, Señor, a confiar en ti y a poner toda nuestra fe en ti, en tu poderosa mano, Señor, en el hueco de tu mano queremos estar. Padre, llénanos en todo momento de tu presencia y sobre todo, siempre, siempre da sentido a nuestras vidas. Y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.